Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Me siento desbordado ante la presencia de tantas personas queridas, conocidas, admiradas. Los estudiantes están un poco en déficit, pero claro, es viernes antes de puente y hay que pedirle ya peras al olmo, parece demasiado. Bueno, entonces, tengo que agradecer a la Academia de las Ciencias que me invitó, personificada en la figura de Eduardo Badaner. De hecho, hace ya bastante que me invitó para hablar del premio Nobel, pero fijaros si se ha retrasado la cosa, que ya tenemos un premio Nobel nuevo y el mío ya se ha quedado obsoleto. Pero en cualquier caso, yo tendría que hablar de esto un poco. Lo cancelamos por algún motivo desde antes del verano, luego pasó después del verano, luego llegaron los premios Nobel. Así es que yo, con el permiso de Eduardo y de los organizadores del IC1, he tomado la licencia de hablar de física de la complejidad, que es por lo que dieron el premio Nobel 2021 a estas tres personas que tenéis aquí, pero voy a contar algunos de los desarrollos que hacemos en nuestro grupo relacionados con neurociencia y machine learning. Vale, entonces a estos tres señores le dieron el premio Nobel el año pasado for groundbreaking contributions to our understanding of complex systems. Yo de momento me voy a centrar, hablaré un poco de los otros dos, pero me voy a centrar en Giorgio, que para eso se llevó una mitad, los otros solo tienen un cuarto. Y Giorgio es unánimemente reconocido como genio mundial de la humanidad. Me recuerdo que ya Paco del Águila, cuando yo hacía la tesis, decía genios de la física hay dos, Giorgio Parisi y Polyakov. Polyakov yo le perdió la pista, pero Giorgio Parisi me lo sigo encontrando con cierta frecuencia. Para que os hagáis una idea de que el premio Nobel no es fortuito, ya había ganado la medalla Boltzmann, que es el premio Nobel de los físicos estadísticos, hace 30 años, o sea, era un chaval prácticamente, había hecho la tesis y ya ganó la medalla Boltzmann. Y después pues ha ganado la Dirac, Fermi, el Microsoft, Lagrange, Max Planck, Onsager, de altas energías y partículas, el Wolf Prize, que es el precursor del Nobel, el que gana el Wolf Prize luego gana el Nobel, y finalmente el Nobel en el 2021. Así es que, como podéis ver, esto no parece que sea una casualidad. Si miras en Wikipedia y miras las cosas que ha hecho, es una lista limitadísima, porque las cosas que han hecho son infinitas prácticamente. Empezó en teoría de partículas, donde es bastante conocido también, ¿no? El Altarelli-Parisi, la solución, cromodinámica cuántica, teoría de cuerdas, en fin, hizo muchísimas cosas que yo desconozco, pero después dio el salto a problemas más fundamentales de física matemática, de física estadística, de sistemas desordenados, y en particular, bueno, y después ha hecho muchísimas otras cosas, intermitencia, la ecuación de Cardano-Parisi-Jean, que los que hacéis el curso de máster conmigo la conocéis muy bien, con Paco, porque estudiamos todo el rato. Hizo la teoría de la resonancia estocástica, que explica los cambios periódicos de clima, las glaciaciones. En fin, ha hecho una cantidad de cosas ingente, que parece increíble que una sola persona haya sido capaz de hacer todo eso. Pero el premio Nobel no te lo dan por la variedad de temas que has tratado, sino por uno en particular, y a él se lo han dado for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary scales, que es de las cosas más raras que yo he visto en enunciados de premio Nobel. Entonces necesita ser traducido a un idioma más inteligible. La medalla Boltzmann se la habían dado por lo mismo. Está dicho en otras palabras, pero el resumen es lo mismo. Vale, entonces dejadme que haga un resumen de 30 segundos de cuál es la idea fundamental de estos sistemas desordenados a los que contribuyó Parisi. Esto es un modelito muy sencillo de ferromagnetismo, donde tenemos, imaginar vuestro cristal tridimensional o bidimensional en este dibujo. En cada nodo átomo tenemos una variable de spin, y el spin le gusta estar o para arriba o para abajo. Y hay interacciones entre ellos, que en este caso de aquí de la izquierda son todas positivas, entonces a todos los spins les gusta estar alineados, y cuando vas a temperaturas bajas se ordena el sistema. Espontáneamente rompe una simetría y decide tener una cierta magnetización y está ordenado, el sistema se hace magnético y se atrae al hierro. Por el contrario, en los sistemas que estudiaba Parisi, que él resolvió, el spin, la simetría de spin, tenemos frustración. Ahora el sistema está desordenado por los motivos físicos que sea, esto tiene muchas realizaciones físicas, pero puede ocurrir que si miramos este spin que tendría que ver aquí, este señor spin mirando hacia arriba le gustaría estar hacia arriba, alineado porque hay una interacción positiva, pero mirando en horizontal también es positiva, le gustaría ser negativo, estar para abajo. Entonces, no sabe dónde estar el pobre, ¿vale? Hay muchísimas configuraciones posibles. Y la gran solución de Parisi a este problema es la solución de ruptura espontánea de simetría de réplicas, que es una cosa técnicamente muy complicada, muy dura. La gente se había dado cabezazos y no lo habían conseguido entender, hasta que llegó Giorgio y se le ocurrió
encontrar la solución. La solución final resulta ser que, igual que aquí hay un mínimo de energía, que es todo el mundo alineado, a temperatura cero, aquí a temperatura cero el paisaje de energías es algo así. Entonces hay una solución que es la mínima verdadera, pero hay muchísimos mínimos y minimitos. Si miras con una lupa dentro de cada mínimo, a su vez hay rugado y está corrugado a todos los niveles, con lo cual esto va a ser complicadísimo. Fijaos que aquí he puesto el prototipo del spin glass, el vidrio de spin que estudió y resolvió Parisi. Hay interacciones positivas, negativas, frustración por todos los lados, y eso es muy complicado. Pero claro, como quizá podéis, esto no, que no me funciona, esta transparencia está robada de la presentación del Nobel de Parisi, y entonces él mismo dice, esto está robado de su charla, dice, en el 88 Paul Anderson describió los spin glasses como una cornucopia de abundancia increíble. O sea, esta idea del paisaje de energías rugoso con muchos mínimos, ya Anderson se dio cuenta de que iba a ser una cornucopia de riqueza para estudiar física y para estudiar biología y para estudiar millones de cosas. Aquí he puesto un ejemplo muy sencillo que no quiero discutir en detalle, que es el de las proteínas. Las proteínas son cadenas desordenadas porque cada molécula es distinta, ¿vale? Igual que con el ADN. Y cuando se tienen que plegar para hacer su función biológica, tienen que caer en este paisaje de energía al estado que tienen que estar. Y es el estado nativo, en este caso, ¿vale? Pero como algo vaya mal, pueden desde cristalizar hasta hacer vacas locas de proteínas, en fin, pueden estar en millones de sitios. Y la solución al problema de las proteínas y el protein folding viene de teoría de sistemas desordenados, teoría de réplicas de George Parisi. ¿De acuerdo? Me he saltado esta transparencia que es fundamental para todo lo que viene. Porque fijaos que la idea esta de la cornucopia que dice Anderson es que ahora yo el sistema desordenado lo puedo visualizar o puede materializarse de infinidad de maneras. Aquí he pintado una red, no digo que son los nodos, pero pueden ser neuronas, o pueden ser especies en un ecosistema, o pueden ser individuos en una sociedad, la red de Twitter, yo qué sé, lo que queráis, ¿vale? Y entre ellos hay interacciones, pero esas interacciones pueden ser positivas, negativas, competición, mutualismo, excitación, inhibición, según el sistema que tengamos. Con lo cual las soluciones, los estados a los que va a llegar este sistema van a ser muy variados, ¿de acuerdo? Entonces, a temperatura cero tienes muchísimas soluciones, pero luego tienes fluctuaciones. Los sistemas tienen desorden, tienen estímulos externos, con lo cual pueden saltar de unos a otros y crear dinámicas muy complejas, muy ricas, pero entendibles. ¿Ok? Complejidad no quiere decir que no se entienda, por supuesto. Y claro, ya que he mencionado a Anderson, pues tendré que decir algo. Este año se cumplen 50 años de su artículo seminal, More is Different, en el que introduce esta idea que un poco se dice que es la precursora de la teoría de sistemas complejos, en la que dice que la teoría, o sea, los físicos nos ha gustado siempre pues, reducir los problemas a sus partes, entender las partes, y cuando las hemos entendido muy bien, nos quedamos muy satisfechos. Y está muy bien y eso tiene mucha profundidad e injundia intelectual. El problema es que no podemos pararnos ahí. Si después queremos reconstruir a partir de eso lo que ocurre a escalas más grandes y más grandes, pues va a ocurrir una fenomenología que no es directamente deducible. De ahí el more is different. Si pones más, lo que te va a pasar quizás no se parezca mucho a lo que se ha entendido microscópicamente. ¿Vale? Entonces, con su more is different fundó todo este campo. Esto no me funciona. Y bueno, ya que uno se pone a estudiar cosas complejas, pues como los de Bilbao, ¿no? Este es el objeto más complejo del que tiene conocimiento el cerebro humano. ¿Y quién fue el primero precursor que dijo, bueno, vamos a estudiar estas ideas de complejidad, de comportamientos emergentes, colectivos, cooperativos en el cerebro? Hay que darle todo el crédito a John Hopfield, que hace 40 años, hace 40, fue el primero que decidió estudiar redes artificiales de neuronas y entender propiedades colectivas para tener computación emergente. Es decir, para hacer computación, para hacer machine learning, ¿vale? Y le dieron este año, él es el medalla Boltzmann de la física estadística de este año, en agosto le darán su medalla en Tokio, en Japón, y se lo han dado por sus Interdisciplinary Contribution to Understanding Biology as a Physical Process. ¿Ok? Lo que nosotros hacemos en nuestro departamento son problemas que tradicionalmente estudian los biólogos, pero nosotros hacemos física. Ok, entonces,
Esta ha sido mi introducción a Giorgio Parisi, el universo de la complejidad. Ahora me callo y empiezo lo que propiamente sería la charla en sí sobre el cerebro. Y claro, si vamos a estudiar la complejidad del cerebro, pues tengo que poner un poco de orden porque es muy complicado. Entonces, como esto es complicado, hay que ir pasito a pasito. Vamos a estudiar la estructura, como son las redes. Después vamos a estudiar la dinámica, cómo se mueven ahí las neuronas y disparan, o se encienden y se apagan. Y finalmente vamos a estudiar la función, para qué sirve todo eso. Ese es mi plan de ataque en los próximos 10 minutos o así. Y para ello, a mí me gusta contar historias, pues voy a poner 3 protagonistas de la historia, 3 héroes, que son 3 pioneros, o sea, 3 fotografías en blanco y negro, de estas 3 líneas que os he dicho: estructura, dinámica, función. Empiezo por la estructura. Y no porque estemos en España, pero si hablas de estructura del cerebro, hay que citar y quitarse el sombrero delante de don Santiago Ramón y Cajal. Hace más de un siglo que, mirando por su maravilloso telescopios y microscopio, se dio cuenta de que las neuronas no son el sistema nervioso no es un continuo como se presentaba hasta ese día, sino que es un discreto, unidades individuales, conexiones sinápticas, y se dio cuenta de que podían hablar entre sí, mandarse señales, y conjeturó, vio en el microscopio directamente el cambio del continuo al discreto, que revolucionaría todo. A día de hoy sabemos que hay 10 a la 11 neuronas, del orden de, quizá un poquitín menos, y 200 trillones de sinapsis, 10 a la 15, o sea, muchos. Son individuos, así es que esto es terreno para un físico estadístico. No estamos en el número de Avogadro, pero la raíz cuadrada. Y tenemos muchos y son individuales. Yo quiero hacer algo con esto. Bueno, venga, vamos a ver cómo se acoplan las unas con las otras. Bueno, ahí tenéis un dibujo de Cajal y aquí tenéis una fotografía moderna, hecha con técnicas que ahora diré cómo se hacen, de la misma, una célula de Purkinje, una neurona. Es mucho mejor el dibujo de Cajal que, que este de 100 años después. Esto es un circuito, estos son neuronas piramidales conectadas entre sí, disparando porque están encendidas, y esto es mirando el cerebro a muchísima mayor escala. Este es el Human Connectome Project, que trataba de mapear todos los cables grandes, gorditos, cerca de cierto nivel de grosor, que conectan el cerebro una región con la otra. Así es que fijaos que tenemos muchas escalas, desde el muy microscópico hasta el macroscópico, y según donde estemos, pues vamos a tener que hacer un tipo de estudio de otro. O sea, esto es complicado, ¿eh? Para ir abstrayendo, este es un dibujo del Human Connectome, esto es el cerebro a escala grande, pues dejadme que lo abstraiga de esta manera. Voy a poner unas cuantas regiones de interés, pues resulta que aquí está el hipocampo, que es muy importante, y lo represento como un nodo, y lo junto con otras, aquí he puesto, no sé si son 64 regiones de interés, y lo conecto con otras con el número de fibras que conectan una con otra. Con lo cual ya tenéis aquí un spin glass de Giorgio Parisi, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Así es que puestos a estudiar complejidad, no nos va mal. Aquí tenéis otro dibujito abstraído muy bonito. Para la publicidad de Internet que nos esté escuchando, todos los dibujos tienen copyright y están agradecidos adecuadamente. Las pondré al final la lista de agradecimientos. Aquí tenemos la lista de conexiones, la red de conexiones de una serie de nodos. Fijaos que esto es arbitrario. Aquí habrá como 1000 nodos. Y esto depende del nivel de resolución de tu tecnología. Depende con qué lo estés haciendo, puedes tomar más o menos. Ahora pues pueden tener reconstrucciones de 20.000, 30.000 puntitos y unidos tal. Y según el tipo de análisis te va a te interesar hacer algo más de grano grueso o menos. Y esto que es muy interesante, que va a aparecer muchas veces en la charla, por lo tanto hay que atender ahora, es la matriz de covarianza. Es decir, que aquí voy a poner todos los nodos que tenga en mi red, aquí los mismos, y voy a poner un puntito más o menos de un color oscuro claro, según esos dos nodos estén más o menos unidos fuertemente. ¿Ok? Entonces, directamente ya a ojo de buen cubero, veis que aquí hay un cuadrante que está muy conectado y aquí hay otro que está muy conectado entre sí, pero están menos conectados entre ellos. Este es un hemisferio, este es el otro hemisferio,
y esto de aquí pues son conexiones interhemisféricas, ¿vale? Y si lo miráis con un poquitín más de cuidado, sí, estructura, estamos hablando de estructura. Ah, he dicho covarencia, no, he dicho estructura, pero ¿cuánta es la conexión entre uno y otro? Gracias. ¿Vale? Entonces, la moraleja al final es que la estructura física tiene un aspecto algo así. Tenemos todo el cerebro que se divide en dos mitades y las mitades luego tienen módulos dentro de sí, modulitos, modulitos, submodulitos. Hay toda una estructura jerárquica de conectividad. Es una especie de fractal. Esto es un dibujo esquemático, pero tenemos único, dividido en varias partes que se dividen, subdividen, subdividen. Es como la idea del fractal que tiene muchas escalas y se va repitiendo a sí mismo en la estructura. Y ese es mi resumen de la parte estructural. Paso a la parte de la dinámica. En la parte de la dinámica he elegido como héroe de nuestra historia a este señor alemán, Hans Berger, que casi hace 100 años fue el primero que se le ocurrió poner unos electrodos en la cabeza de su sobrina para observar, para su sorpresa, estas oscilaciones tan brutales que también cambiaban según lo que hiciera o dejara de hacer la sobrina. Y aquí os presento el primer efecto fenómeno cooperativo del día. Señores y señoras, para que Berger vea este pico aquí positivo y este negativo, miles, decenas de miles de neuronas se han puesto de acuerdo para disparar juntas y hacer que el potencial que mires desde fuera, colectivo, cooperativo, sea detectable. ¿Ok? Si las neuronas que fuera cada uno por su cuenta, tú verías una línea de ruido, no verías oscilaciones. Primer efecto cooperativo observado aquí. La sincronización de neuronas es el efecto cooperativo más sencillo. No hay estímulo. No lo sé, la verdad. No lo sé. Bueno, a día de hoy, ya ha pasado muchos años desde Berger, no sé cómo se pronuncia. Aquí tenéis esta portada en Neuron, que es una de las revistas fundamentales de Computational Neuroscience, de Restless Brain. El cerebro está siempre en un estado de actividad continua. Podéis estar todos los relajados que queráis, fumaros lo que queráis, estar medio dormidos, hasta podéis estar en coma y en el cerebro hay actividad. Esta actividad nos cuesta un 20% de nuestros recursos energéticos, mucho. Y si haces algo y te concentras mucho en entender mi charla, quizá pases del 20 al 20,5, pero no cambia mucho. Y por mucho que te relajes, no bajas del 19,8. ¿Vale? O sea que estamos gastando continuamente una cantidad de recursos brutal en tener encendida la maquinita. Fijaos que el peso del cerebro es el 2% del cuerpo. Así es que la desproporción de la energía que consume es enorme. Cuesta mucho, mucho dinero tener el cerebro encendido. Vale, entonces, como ya os podéis imaginar, pues ahora tenemos tecnologías de medida muchísimo más avanzadas, tanto a nivel global, ahora diré algo de ellas. Esto, por ejemplo, lo más útil ahora, o una de las herramientas más útiles, es Functional Magnetoresonance Imaging, o sea, resonancia magnética. Es, de alguna manera, no entro en los detalles, la actividad electroquímica que está teniendo lugar en una parcelita de tu cerebro. ¿Vale? Y si vas a nivel microscópico, pues tenemos estas técnicas como el Calcium Imaging, que es una cosa maravillosa. Modifican genéticamente las células de neurona, les hacen expresar la proteína de la fosforescencia que le han robado a una medusa y se la pegan al canal del calcio, y cuando hable calcio para disparar un potencial de acción, se pone verde. Con lo cual, después coges tu microscopio, detectas luz verdes y ves en directo la película de quién se enciende y quién se apaga. Amazing. Esta también es espectacular, se llama NeuroPixel Technology, y es que le pinchas esto al cerebro, en este caso del ratón, porque los humanos no se dejan, y puedes llegar a medir decenas de miles de neuronas al mismo tiempo, y tienes su actividad eléctrica, cuando disparan, cuando no. El récord, que estamos viendo con Serena, teníamos artículos que tenían 50.000, 60.000, pero parece que ya el nuevo récord está en torno a 100.000 neuronas medidas al mismo tiempo. O sea, eso para un físico estadístico se nos hace la boca agua. 100.000 neuronas hay todas y tienes todos los datos. ¡Buf! Entonces, por ejemplo, cuando miras a escala grande, de momento estoy hablando, en las próximas transparencias voy a hablar mucho de escala grande, el cerebro como un todo. Pues veis, por ejemplo, en estas señales de resonancia magnética, que distintas regiones, que la amarilla y la naranja, pues varían bastante cercanas la una a la otra,
Sin embargo, la azul, pues parece que no, esa parece que va por su cuenta, ¿no? Va más bien al contrario. Quiero decir con esto que la actividad esa espontánea que tenemos en nuestro cerebro, cuando la recuerdas, ¿no? Cuando recordas, no sé si la recuerdas, cuando la grabas, cuando la mides, te hace ver que hay patrones espaciotemporales. Hay regiones en el espacio que están correlacionadas las unas con las otras y que covarían juntas, y otras que van en oposición de fase o desfasadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedes resumir. Me encantaría entender por qué no funciona esto. Todo eso lo puedes resumir en una matriz de covarianza, que es con la que me estaba confundiendo antes, donde de nuevo pones todas las nodos que tengas en tu red, con la resolución que hayas conseguido, aquí y ves si covarían o no. Entonces, por ejemplo, aquí veis que todos están covariando mucho los unos con los otros, pero son más independientes de esto. Y aquí también veis ya esta estructura que a mí me gusta mucho, de bloques, que te recuerda un fractal. O sea, esto se puede partir en bloques, pero ahora si miras dentro de uno hay subbloquecitos, ¿los veis? Y dentro de los subbloquecitos va a haber otros subbloquecitos y me tendré que mudar a este lado de la presentación para no perder tiempo en transporte. ¿Ves? Aquí lo veis, esto está recapitulado en toda esta estructura. Esto está muy conectado, pero dentro tiene unas subestructuras. Haces todo este árbol, que se llama dendrograma, y nuevamente te da esa idea de estructura jerárquica fractal con muchísimas escalas de correlación. ¿Vale? Esto es una herramienta que utiliza mucho la gente que hace análisis de datos. Los físicos no estamos tan acostumbrados, pero los físicos, los que hacen más experimentales, hacen Principal Component Analysis. Para los físicos quizá no es la cosa más usual del mundo, pero fijaos qué bonito. Tú tienes esta matriz de covarianzas. ¿Quién covaría con quién? Pero ahora, como es una matriz simétrica, puedes diagonalizarla y puedes buscar cuáles son las direcciones principales de variabilidad. ¿Vale? Es el método más estándar de lo que se llama Dimensionality Reduction. Si cada unidad fuera por su cuenta, la dimensión efectiva de tus datos sería la dimensión del sistema. Pero si los datos covarían juntos, los datos viven en una variedad, en una manifold que tiene dimensión más baja. Y en el cerebro eso nos va a pasar todo el rato. Vamos a tener que los datos no son independientes, están correlacionados y viven en low dimensional manifolds. Si aquí hacemos ese análisis del espectro, nos encontramos que tenemos montones de modos de variación, todos. Esto es una ley de potencias, que nos quiere decir que están muchas escalas, desde muy microscópicas a más macroscópicas, y que en todas no hay un corte, no hay un número de dimensiones. Tienes muchísima variabilidad, tienes un fractal, tienes una jerarquía, tienes variabilidad a muchísimas escalas. Ese es el punto crucial. Así es que fijaos qué bonito que de momento os he introducido la idea de las redes estructurales, y por tanto, para cada red una matriz, y las dinámicas, y por lo tanto para cada una matriz. Incluso lo puedes ir calculando a lo largo del tiempo. Este es durante un rato, luego aquí estás haciendo otra cosa y se correlacionan de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, como nosotros somos físicos, pues queremos hacer eso. Queremos deducir las correlaciones con nuestro modelo matemático, que vamos a razonar con lo que nos cuentan nuestros amigos biólogos. Lo vamos a correr sobre la red estructural y queremos hacer, pues como el átomo de hidrógeno, queremos saber cuál es el estado fundamental y cuáles son los estados excitados, y ver si el estado ese que nos cuesta el 20% pues es el fundamental, y después cómo se puede ir perturbando esto. Chulo. Hombre, esto para una audiencia de físicos, espero que no me tiréis tomates. Estos son los modos normales de vibración en un sistema unidimensional, que es una cuerda. De hecho, mira, se mueve incluso. Aquí lo tenemos en un sistema bidimensional, que es un tambor. Con aquí tenemos en 3 dimensiones, que son los armónicos esféricos, autofunciones, todos ellos tienen en común que son los modos normales, o sea, las autofunciones del operador laplaciano en el espacio correspondiente con las condiciones de contorno pertinentes. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger nuestro cerebro, en este caso el cerebro de Rubén. Estas simulaciones que tenemos ahora no tengo que decir copyright, porque las han hecho entre Rubén y Carles, que están aquí, están haciendo el doctorado conmigo. Y ahí tenéis datos empíricos. Los datos nos los pasa nuestro amigo Jesús Cortés, que es el jefe de neuroimagen en el Hospital de las Cruces de Bilbao, y está dentro del proyecto Human Brain Project. Y estos son datos de un paciente que está dentro del escáner, y ahí veis
zonas más rojas, zonas más azules, eso es porque el paciente era del Barça. Esto es porque las zonas rojas denotan más actividad y las azules menos. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos, oh maravilla, es la proyección de todo eso, ¿vale? O sea, es como si tenéis un estado cuántico y dice, voy a proyectarlo en la base de autovalores. Aquí están los autovalores, los modos de Fourier, y allí veis el primero, que se enciende y se apaga. El primer modo, si no me equivoco más, es el cerebro completo aquí. El segundo modo es los dos hemisferios. Entonces, el primero es que todo se enciende y se apaga. El segundo, un hemisferio se enciende, otro hemisferio se apaga. El tercero, se enciende por adelante y se apaga el cerebro de atrás. El cuarto, ondas más complicadas. Igual que el tambor que hemos visto antes o que los armónicos esféricos. Tenemos descompuesto la descomposición espectral de nuestro cerebro en movimiento. ¿A qué es bonito? Pero, claro, con 4 armónicos no tenemos ni para empezar. Nosotros aquí ponemos todos los armónicos y ponemos el peso espectral de la actividad en cada momento. ¿Y qué encontramos? Una ley de potencias. Tenemos que nuevamente tenemos toda una jerarquía de muchísimas escalas, de muchísimos modos, todos ellos relacionados con un cierto peso. Esto no cae rápidamente y dice, venga, tengo 3 modos que son relevantes. No, tengo 4, tengo todos los modos excitados con una ley que vuelve a recordar a los fractales que enseñaba antes en la estructura, pero ahora es a nivel dinámico. Y ahora tengo que hacer una pausa de 1 minutillo o 2 para los no expertos en física estadística, un recordatorio muy sencillo del juguete favorito de los físicos estadísticos, el modelo de Ising. Manel me hará bromas luego, porque dice que si no hablo del modelo de Ising no puedo dar charlas. Yo voy a hablar del modelo de Ising, que es como lo que os he contado al principio de la charla de Parisi, pero el caso sencillito en que todas las interacciones son más, entonces el estado fundamental es todo el mundo para arriba o todo el mundo para abajo. Eso está aquí, a temperatura cero, el sistema se ordena para arriba o para abajo. Y ahí lo tenéis, que está casi a temperatura cero, está negro con alguna islilla blanca de ruido, porque la temperatura no es exactamente cero. Por el contrario, si te vas a temperaturas muy altas, tienes la carta de ajuste, cada spin está descorrelacionado, hay mucho ruido y no ves nada. ¿Qué hay entre una cosa y otra? Pues hay el punto crítico, que es donde cambias de un régimen a otro y que tiene este aspecto. Esto es un fractal, tiene estructura dentro de la estructura, dentro de la estructura de todas las estructuras, y es la forma que utiliza la naturaleza para pasar de una fase en la que no hay orden, para poder romper la simetría y decidir si se va a poner blanco o negro. Lo va a hacer siempre a través de un fractal. Los que habéis sido alumnos míos de Complex Systems o del máster, me toman el pelo porque siempre les estoy hablando de este fractal y de las power laws, las leyes de potencia que se miden ahí. Pero es que es muy bonito esto. Y os lo voy a enseñar ahora con herramientas de grupo de renormalización. La técnica teórica más bonita de física teórica de la segunda mitad del siglo XX. El que diga lo contrario no tiene razón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar este sketch que viene aquí, que es la idea básica del grupo de renormalización, que es que voy a coger mi modelo a una cierta escala, lo voy a mediar las variables locales. Ahora este que yo antes lo veía como un todo es simplemente una parte de algo más. Voy a ir haciendo zoom, dicho de otra manera, voy a ir alejándome con mis gafas de miope cada vez más y más y más y más y más de mi modelo, de mi sistema, para verlos desde muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y entonces la fase ordenada lo veré todo negro, la fase desordenada lo veré todo gris, y la intermedia yo no sé lo que veré, pero tengo mi vídeo este tan bonito que me lo dice. Ahí tenéis las 3. Esta es el punto crítico, ordenado, desordenado, pero milésimas. Me estoy alejando, estoy con mis gafas de miope yéndome cada vez más lejos, más lejos, más lejos de mi habitación, del sistema. Y fijaos, ahora que bien se ve, después de haberlo rescalado, que estaba en la fase ordenada. Al principio no se veía, ¿eh? Ahora fijaos que cuando me voy muy lejos, muy lejos, muy lejos, y voy cambiando las escalas, van cambiando los parámetros, por cierto, al mismo tiempo, están fluyendo los parámetros del sistema. Se ha desordenado. Y el más bonito es este. ¿Dónde va a ir a parar? Bueno, la respuesta es que no va a parar a ningún sitio, es siempre igual, es autosimilar. Si tuviera un ordenador infinito, con tamaño infinito, podría tenerlo siglos haciendo lo mismo y no va a converger a ningún lado. Es el mismo que se repite a todas las escalas. Eso es un fractal y es lo que ocurre en el punto crítico, que nos encanta a los físicos estadísticos. Y fijaos qué bonito. Ordenado, desordenado, fractal. Y este es el espectro. ¿Qué modos tengo? Aquí esencialmente tengo uno, que es todo el mundo para arriba, el modo fundamental, coherente, todo el mundo se ha agitado.
Aquí tengo todos los modos, es ruido blanco. Ruido blanco es que enciendes todo igual. Pues entre un modo y todos los modos con el mismo peso, tienes en el punto crítico un power law, una ley de potencias, que te desvela poco a poco los pesos de todos los modos de una forma progresiva, suavecita, poco a poco. De hecho, para los que sabéis física de partículas y estas cosas, esto es el propagador, que es el modo de la teoría libre, bla, 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 bla. Da igual. Estos son mis correlaciones, el espectro de matriz de covarianzas de mis experimentos del cerebro, y este es el espectro de la matriz de covarianzas de mi modelo de Ising. ¿Vale? Este ley de potencias revela la fractalidad que tengo aquí, que tengo aquí, que tengo en el cerebro. Vale, he acabado con la parte de dinámica. Y aquí es la conclusión es que esto se parece mucho a lo que vemos en los puntos críticos. Uf, pues ahora tengo que hablar de función. Y para hablar de la función, he elegido de héroe de mi historia a Alan Turing. Podía haber elegido otros, como John Hopfield o el mismísimo Johnny von Neumann, pero Alan Turing es anterior y voy a decir de él algunas cosas. En este paper publicado en octubre del 1950 pone mucho texto. No vamos a leer todo el texto porque es un poquitín largo, solo quiero que veáis que aquí aparece la palabra critical, ¿veis? Y mi resumen de lo que dice ese texto que no os pido que leáis es este. Dice, imaginemos que tenemos nuestra máquina, que él estaba construyendo la máquina Enigma, ¿no?, para descifrar el código de los nazis, y se hizo físicamente una máquina que computaba y resolvía y hacía cosas. Y entonces en esa forma de pensar decía, mira, imaginemos que pongo una perturbación, una idea nueva en mi máquina. Si fuera subcrítica, sea lo que signifique eso, esta se va a propagar en la máquina, se va a desvanecer en la máquina. Por el contrario, si tiene mucha fuerza, va a proliferar demasiado y me va a llenar la máquina entera con esta perturbación que le he puesto. Dice, entonces, de una forma muy abstracta, yo quiero tener máquinas de pensar que sean críticas, en el sentido de que por una perturbación en media quede una, no me quede ni menos de una ni más de una. ¿Vale? Esto que propuso Turing de una forma muy artesanal, os lo voy a materializar en un nuevo modelito. Este es mi modelo de Ising 2. El modelo de Ising es el modelo de transiciones de fase de los físicos estadísticos en equilibrio, y este es el modelo de transición de fase de los físicos en el no equilibrio. Este es el modelo del COVID. Imaginad que tenéis una epidemia. Bueno, yo debería decir que esto es una red neuronal y que esta neurona se ha encendido. Pero para divertirnos un rato con otra cosa, vamos a imaginar que esto es mi red de amigos y este es el colega que se ha pillado el COVID. Y ahora pueden ocurrir dos cosas, que es que con una tasa, una probabilidad o tasa lambda, contagio a mis vecinos, con otra probabilidad o me curo o me muero. ¿Vale? Entonces, aquí tengo un espacio de amigos unidimensional, vaca esférica sin rozamiento, puesto en la condición inicial algún coleguilla infectado, y ese ha infectado a unos pocos amigos, pero al final se han curado y esto se ha quedado estupendo. Esto es la fase subcrítica. Por el contrario, de pronto llega el COVID este maldito, tiene una infectividad muy alta, el lambda muy alto, y ¡pum!, infecta a la población entera, tienes una epidemia endémica aquí, ¿ok? No es que estén infectados todos, de vez en cuando algunos se curan, pero luego vuelven a recaer, etcétera, etcétera, etcétera. Separando la fase quiescente de la fase activa, quiescente, activa, hay un punto crítico, que es este. No os pongo una peliculita de cómo son las avalanchas, porque ya os la imagináis que ya os he puesto una, es un fractal. ¿Vale? Es autosimilar, y aquí se manifiesta en lo siguiente. Se manifiesta que esto lo podemos llamar avalancha. Si hablamos de epidemias, lo podemos llamar un outburst, como se dice, un brote de la epidemia. Y te puedes preguntar cuál es el tamaño. Es decir, esta se puede parar aquí, o acá, o 7 kilómetros más para abajo. Puede ocurrir todo. ¿Y con qué probabilidades? Aquí las tenéis, una ley de potencias de nuevo. Tenemos desde las avalanchas pequeñísimas hasta las gigantísimas, todas relacionadas con una ley de potencias, que por cierto tiene un aspecto parecido a la ley de Gutenberg-Richter de los terremotos. Los terremotos chiquititos son frecuentísimos, los gigantes, por fortuna, son muy poco infrecuentes, pero tienes todas las escalas posibles anidadas en una jerarquía que obedece una única ley, que es una ley de potencias. Obedece además scaling, que es una propiedad muy bonita, que si el sistema lo hago finito, no tiene espacio, pues esto se acorta aquí en un sitio. Pero si el sistema lo voy haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, se va desplazando
y si lo rescalo, hago grupo de normalización, las puedo colapsar todas. Es decir, que mi sistema es invariante de escala. Es crítico. ¿Vale? Alan Turing no solo dijo esa especulación de los cerebros críticos, que no sabía muy bien lo que estaba diciendo, hablando en términos concretos, sino que también es padre de la inteligencia artificial y de la ciencia computacional, porque propuso el concepto de la Turing Machine. Es decir, la idea matemática de qué debe hacer una máquina, qué debe hacer un algoritmo para ser capaz de procesar cualquier información y resolver cualquier tipo de problema. Entonces, si tú tienes una máquina que has construido y es Turing completa, quiere decir que vas a resolver cualquier problema computacional que yo te ponga. ¿Vale? Turing inventó esta máquina abstracta, que es una franja no, ¿cómo se dice? Un tape, una cinta unidimensional, en la que yo escribo símbolos, por ejemplo 0, 1, y tengo una única lectura donde lee mi maquinita, que tiene unas instrucciones, que es su programa, y sabe lo que hacer. Si tengo un 1, ir a la derecha, 2, 3 a la derecha, 5 para 4, ¿verdad? Y Turing, que era muy listo, no me preguntéis a mí cómo funciona, pero Turing, que era muy listo, demostró que con eso podías resolver cualquier problema si lo hacías bien. ¿Vale? Así es que dejadme que os ponga este ejemplito, que me hace cierta gracia. Esto es lo que se llama un autómata celular. Es una cinta de estas como la que teníamos antes, que está en un cierto estado de ceros y unos. Y tengo implementadas unas reglas. Las reglas que tengo implementadas son muy sencillas, están descritas aquí. Si estos tres, mirad, si estos tres están negros, en la siguiente generación que está aquí abajo va a ser blanco. Mira, como está el negro en el centro, este de aquí, ¿lo veis? 3 blancos, un blanco. 3 blancos con uno negro, En fin, tengo mi regla, que es esta tabla de aquí. Si este número de aquí lo ponéis en binario, nos sale 110, por eso se llama la regla 110. Esto lo codificó Wolfram, el de matemática, ¿vale? Por eso luego se hizo su matemática para simularlo. Y si corréis esto, ponéis una semilla aquí inicial y lo hacéis deterministamente, os sale este patrón que va adelante forever and ever y no se repite nunca y tiene estas estructuras tan simpáticas, ¿verdad? ¿Os parecen simpáticas? Por lo menos son curiosas. Mientras que al otro lado aquí es muy regular, allí no. Y aquí tenéis un conus textil, una caracola, que hace estos dibujitos, que podéis adivinaros que son la regla 110 de Wolfram. Y esto es muy interesante, por lo menos a mí me lo parece. Porque si a alguien le dan esta caracola, dirá, hay que ver qué listo el bicho. ¿Cómo tendrá decodificado en los genes saber en cada punto de qué color tiene que ser para hacer estos dibujos tan bonitos que hace siempre iguales? No, 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 no. El bicho no tiene codificado eso en los genes. Tiene codificadas las 8 reglas de arriba y sabe que si aquí cuando está creciendo el pigmento son blanco, amarillo, blanco, a la siguiente va a ser lo que tenga que ser. Y simplemente con un algoritmo reproduce el patrón. Es decir, tenemos un ejemplo que lo he puesto porque se ve muy con las manos, de que la biología implementa algoritmos. Lo que hace la biología es computar, ver el environment, el entorno como es, para sobrevivir y hacer algo. Pues estos señores que hay aquí, especialmente Chris Langton, se preguntaron, ok, si yo ahora quiero hacer una máquina que compute física, o sea, quiero hacer con procesos físicos, no entelequias de los biólogos, no, algo físico, computar, ¿cómo la tengo que hacer para que funcione? Entonces trabajaban con estos autómatas celulares, que es lo que os he enseñado, formas de pasar de una regla a otra regla, y se dieron cuenta que esos autómatas celulares, en la mayoría de los casos, llegan a patrones muy regulares, es lo que serían una fase ordenada. Otros muchos llegan a fases que son desorden total, caos, aquello no se reproduce nunca. Pero hay algunas, como la regla 110 que os he enseñado, que tienen la máxima complejidad y ellos demuestran, Langton demuestra que con esta se puede hacer computación. ¿Ok? De aquí nace la idea, o sea, está siguiendo simplemente los pasos de Alan Turing y diciendo, venga, ¿cómo lo implemento? Entonces cogemos como ejemplo de verdad los autómatas celulares y se da cuenta que los únicos que pueden hacer lo que Turing quería que hicieras es este. Y entonces escribe artículo seminal, Computation at the Edge of Chaos, Phase Transition and Emergent Computation, 1990, tampoco es tan viejo. ¿Vale? Y el resumen es este. Sistemas físicos pueden provocar computaciones complejas solamente si están cerca de un punto de una transición. Y la idea es la misma de Turing. Si estás en una fase ordenada y pones una perturbación, eso se te va a morir y no vas a computar nada. Es como si me llega una señal a mi oído
y viaja a 3 neuronas, no voy a oír nada en el resto del cerebro. Si por el contrario la señal entra y me colapsa todas las células del cerebro, no me sirve para nada, necesito algo que esté at the edge, o las dos cosas. At the edge of las dos cosas. Vale, y esto, generalizado, voy a ser muy rápido aquí, ha dado lugar a dio lugar a un nuevo paradigma de computación, que es lo que se llama reservoir computing, no lo traduzco al español porque no sé, que esencialmente es esta cosa, es que tú tienes un input, lo mandas a un reservorio que va a ser, después lo vamos a ver, vamos a convertir esto, nuestras redes neuronales las vamos a poner aquí y vamos a hacer un readout. Y para que esto funcione bien, lo vamos a tener que poner en el punto crítico at the edge of chaos. ¿Vale? Pregunta, ¿y en el cerebro habrá algo que se parezca a todo esto? Pues la verdad es que no lo sabemos, no lo sabíamos hasta que llega este señor, ahora amigo, Dietmar Plenz, y hace 15 años se dedica a ver si hay avalanchas como estas que hemos visto en el cerebro. Esto es un electrodo puesto encima de un cerebro de ratón. Este ya es en vivo con un mono. Y veis que hay activaciones, de vez en cuando hay... Son como pequeños terremotitos, de vez en cuando se encienden muchos, de vez en cuando se encienden pocos, etcétera, etcétera, etcétera. Si os hacéis la estadística, que se la hizo Dietmar Plenz, lo que veis es una maravillosa ley de potencias que obedece scaling, tamaño finito, es decir, lo mismo que os enseñé antes para mi modelito de las epidemias, la mismísima cosa. Incluso con el mismo exponente este universal que es 3 medios, es el mismo. ¿Ok? Si queréis ver avalanchas neuronales en directo, aquí las tenéis. Bueno, en directo no están grabadas. Esto es el cerebro de un pez cebra, que tiene la virtud de ser transparente, con lo cual si hace el truquito que os he dicho antes, directamente mirando el pez, ves cómo se encienden y se apagan las neuronas, y aquí tenéis el nivel de actividad, defines esto como avalancha, haces la estadística, y cuando haces la estadística, dices, me la he saltado, aquí está, de nuevo es estas leyes de potencia, todas las escalas, avalanchas grandes, pequeñas, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que estas avalanchas se encuentran en muchas especies animales, en todas las que miden, se encuentran en distintas regiones de presión del cerebro, con distintas técnicas experimentales, están un poco por todos lados. Así es que esta observación experimental reforzó, se creció la gente, que teóricamente de nivel conceptual abstracto había propuesto las ideas de Edge of Chaos. Edge of Chaos y Criticality para todos los propósitos aquí es la misma cosa, estar al borde del caos. Es siempre el límite entre el orden y el desorden. ¿Vale? Así es que la gente se lanzó como loca a ver para qué podía servir esto al cerebro y no os voy a aburrir con ello, pero bueno, simplemente os doy un ejemplo. Cuando estás en el punto crítico hay correlaciones grandísimas y al haber correlaciones grandes puedes hacer que esta región del cerebro influencie a esta. Si estás en la fase desordenada no llega nada, si estás en la ordenada el cerebro tampoco llega a nada. En fin, esto se materializa en una serie de principios computacionales. Voy a hacer una pequeña pausa, pero antes de esa pequeña pausa os digo dos cosas solo. Voy un poco mal de tiempo, espero no estar machacándoos mucho, pero os voy a dar una pausilla en unos minutos. Solo menciono de los 1000 papers que han salido en los últimos pocos años, porque el tema estaba muy de moda, os menciono estos que son un poco divertidos, del grupo de Robin Carl Harris, que es un tipo que está en Londres, y que le gusta mucho, está en hospital, trabaja con pacientes de verdad, entonces mide en un paciente, con fMRI o con las técnicas que sea, estudia cómo de lejos está del punto crítico, con técnicas las que sea, que después vamos a ver, y intenta buscar correlaciones entre la distancia al punto crítico y el estado del señor. Entonces, en este paper primero que tenéis, demuestra muy recientemente que puedes predecir el estado del paciente si está en un coma profundo, coma del de que despertará, coma del que no despertará, tiene anestesia con ketomazol, con propofol, si está despierto, etcétera, etcétera, en una jerarquía de vecindades al punto crítico. Cuanto más te alejas, más baja tu repertorio dinámico, los modos de activación que tienes encendidos se hacen mucho más pequeños y si estás bien en estado comatoso, aquello es una onda plana absurdamente aburrida. ¿Vale? Pero ¿y si te quieres ir al otro lado? Si quieres sobreestimularte más allá del estado de conciencia normal, ¿qué tienes que hacer? Eduardo, tienes que tomar LSD. Los pacientes, imaginaros las fiestas de departamento, los que están en el escáner después de haberse tomado el LSD y estar en un tripi, tienen un estado de conciencia, efectivamente, expansión de la conciencia, están muchísimo más cerca,
se enriquece el repertorio de estados dinámicos que tiene activados. Así es que cuando la gente dice que te ensancha la conciencia, no es ninguna forma de hablar. Y este último, que ya ni discuto, es también un estudio muy, muy reciente que correlaciona, midiendo parámetros de inteligencia fluida, lo llaman, cómo de listo y cómo de bien resuelve tareas un tipo, con cómo de cerca está en el punto crítico. Más cerca del punto crítico, más listo. Y antes de esta pausa que os tengo prometidas, os digo, bueno, y vosotros los de Granada, ¿qué habéis hecho en todo esto? Porque os estoy contando aquí historias. Entonces, simplemente un poquillo de publicidad camuflada, por lo que somos más famosos entre comillas, en el mundo, quizá es por esto. Nosotros hemos puesto en el tiempo de relieve que para entender todas estas cosas que he dicho, es fundamental que pongas el desorden, que las redes que pongas tengan la estructura de las redes de verdad y que ponga, o sea, la idea de París, el desorden es importante, y entonces introducimos este concepto de sistemas desordenados, se llaman las frases de Griffiths, que era una cosa muy de nicho, muy de nicho, muy de nicho, de gente que hacía física de sistemas desordenados, y ahora, para nuestro orgullo, se ha popularizado y la gente de neurociencia habla de fases de Griffiths como de yo qué sé qué. Trabajamos también en efectos de inhibición, porque yo sé con todas las epidemias que se propagan, pero las neuronas son una gran fracción son inhibidoras. Lo que hacen no es propagar información, es amortiguarla. Y eso te cambia mucho. Eso lo hacemos con Roberto. Roberto, allí está. Acabamos de sacar un paper. Y el tema quizá en el que más nos hemos dedicado es a estudiar la sincronización. Es decir, nosotros creemos que la transición de fase de verdad del cerebro es entre neuronas no síncronas y neuronas síncronas. Eso es lo que creemos. Y os voy a enseñar otro vídeo de Rubén y Carles, que están aquí. Este ya el de arriba ya os lo había enseñado antes, que es el cerebro de verdad. Y lo que está haciendo, y este es nuestro modelo, es un modelo matemático en el que, pues veis que hace parecido, y cuando tuneamos a estar cerquita del punto crítico, reproducimos estos espectros con leyes de potencias que se parecen, al menos a vista de águila, se parecen mucho a los verdaderos. Pues nada, cojo un poco de aire y digo, vale, ahora os enseño mucho análisis de datos, pero como yo soy físico teórico, pues yo quiero hacer grupo de renormalización de las neuronas. Pero os tengo un poco con la lengua fuera y me tengo a mí con la lengua fuera. He metido mucha información en esta charla. Yo siempre digo a mis estudiantes que hay que limitar la información y estoy contraviniendo totalmente de mis normas pedagógicas, pero bueno, espero me perdonéis. En esta pausa publicitaria os presento esta foto, Universidad de La Habana, año 2001. Ahí tenéis a Giorgio Parisi, ahí tenéis un grupo de colegas italianos, ahí tenéis a Fidel Castro Jr., el hijo de Fidel Castro, que es físico, y ahí tenéis al speaker, 20 años más joven, aunque casi no se note, pero eso es así. Y os cuento un par de anécdotas brevemente. La primera es que yo conocí a Giorgio, en torno al año 2000, cuando yo fui a Roma de postdoc, estaba en el departamento de física, que era el mejor departamento de física, por lo menos estadística, que uno pueda imaginar. No digo los nombres porque vosotros no son familiares, pero es como un dream team de físicos estadísticos todos juntos. Y entre ellos estaba Giorgio, y el primer fin de semana o el segundo me invita mi jefe a comer a su casa para presentarme en sociedad. Yo era el postdoc nuevo que llegaba de Estados Unidos, y invita a Giorgio y su mujer. Pero yo me siento a cena al lado de Giorgio y directamente el primer momento me doy cuenta de que el tipo es el estereotipo que uno tiene del científico despistado, ¿no? Cremallera bajada, yo sí me la he subido hoy, pantalón fuera, los aldones de la camisa así, da la mano, ya va a un lado. Aquí mi amigo Miguel Ibáñez, que está presente, lo imita muy, muy bien, pero no te voy a pedir que lo hagas en público. Y empieza a comer y como que aquí se le cae todo hasta que llegamos al postre y con las natillas que eran muy líquidas, todo perdías las natillas y digo, pero bueno, este hombre, pero lo que más me impresionó no fue las natillas, sino su mujer. No nos está escuchando nadie en internet, que llegó y, pero Giorgio, ¿qué hai fatto, Giorgio? Como un niño de 4 años le limpió Giorgio, sigue comiendo Giorgio. Y la segunda fue en el viaje a La Habana, viajábamos juntos, la mujer de Giorgio y yo. Llegamos a la aduana en La Habana, pasaportes, yo saco mi pasaporte, se lo doy, Giorgio, il passaporto. No sé el final de la historia, porque yo ya entré, y ellos se volvieron al avión a ver qué había pasado con los pasaportes, porque habían embarcado, pero el pasaporte no aparecía.
Así es que volví a la mujer a oírlo decir, ma Giorgio, ¿qué hai fatto? Y ahora os enseño esta, que cuando a uno le dan el Nobel hay que proponerlo, ¿no? Entonces, igual que a algunos otros compañeros del mundo de los Complex Systems, me llegó esta carta del Nobel Committee for Physics, invitándome a proponer a alguien para el premio Nobel del año 2021, y obviamente la primera persona que me vino en mente en cuanto lo vi fue Giorgio Parisi. Yo creía que no se lo iban a dar, porque aunque he hecho millones de cosas, no veía un resultado así espectacular, no había descubierto la inflación del universo, sino ideas muy abstractas, muy útiles para nosotros, pero muy intangibles. Y yo pensaba sinceramente que no se lo iba a dar, pero obviamente era el candidato. Bueno, yo le hice una foto a la carta, porque claro, me escribe la Academia de las Ciencias, yo crecidísimo, le hago una foto, se la mando a mi mujer, que es italiana y está en el hospital trabajando. Entonces la lee un poco con prisa mientras ve un paciente y otro, dice, inviting you to nominate for Nobel Prize in Physics. Ah, WhatsApp, teléfono a su madre, mamá, hanno nominato a Miguel per il Nobel da Fisica. Papá, una hora después empieza a recibir llamadas de Italia. Ah, complimenti, tanti auguri, al Nobel de Física. Iba a decir que sentí vergüenza ajena, pero no era vergüenza propia, que tardé mucho tiempo en resolver. Y de hecho, pues ya mi suegra se confirmó sus sospechas. Este hombre, no. O sea, es que ni siquiera nominado. No ya que no le hayan dado el Nobel, es que ni siquiera nominado. O sea, una vergüenza. Bueno, me estoy pasando mucho de tiempo. Me quedan 10 minutos. Si me dejáis alargarme, yo creo que en 15 acabo la charla. Lo que os quiero preguntar, lo que os quiero presentar ahora son análisis microscópicos. Casi todo lo que os enseñé antes era a gran escala, que hacemos con el cerebro, y ahora os quiero presentar algunos análisis que hemos hecho con Guille, que está por ahí, Guille, es la tesis de Guille, y también con Serena, que la hemos fichado de Nueva York, que consiste en lo siguiente. Vale, como decía antes, podemos medir, no nosotros, sino nuestros colegas experimentales, la actividad de decenas de miles, centenas de miles de neuronas al mismo tiempo. Y aquí tenéis un ejemplo de neuronas del hipocampo de un ratoncito moviéndose en un laberinto. Y aquí este señor, muy listo, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, pues se le ocurrió la idea primera de hacer grupo de normalización con los datos. Fue el primero que lo hizo en el año finales del 2019, principios del 2020. Y lo que utilizó es la misma idea que os he enseñado antes en mi peliculita, hacer bloques y mirar el sistema desde escalas cada vez más lejanas, más lejanas, más lejanas. Es decir, esto. Tú tienes un conjunto de neuronas, aquí hay 16, a un cierto tiempo, y ahora las vas a condensar, varias de ellas, en una superneurona, y tienes una nueva escala de observación, luego las superneuronas, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, haciendo eso, no os voy a enseñar los detalles, pero encontró lo mismo que encontramos en los puntos críticos, que hay invariancia de escala, que hay universalidad, todo. No entro en los detalles, pero encontró que todo es invariante de escala tal cual si fuera un punto crítico. Entonces lo hizo para el hipocampo del ratón, y con Guille nos preguntamos, bueno, esto es el hipocampo porque el hipocampo es particular, porque el hipocampo, por ejemplo, procesa la información, o esto es genérico de cualquier red neuronal del cerebro que esté procesando información. Así es que nos lanzamos, Guille se lanzó, a buscar datos, con Serena también, del cerebro del ratón, que es para el que tenemos toda esta multitud de datos, y identificamos estas 16 regiones, si no me equivoco mal, la zona prelímbica, la zona olfativa, la zona de motor secundaria, etcétera, 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 y nos dedicamos a hacer el mismo tipo de análisis que habían hecho Bialek, nos dedicamos a hacer la renormalización de cada una de las zonas del cerebro. Y lo que encontramos es que tampoco entre los detalles, obviamente, pero encontramos que esto es súper universal. Las curvas colapsan increíblemente bien, incluso entre experimentos hechos con tecnologías distintas, zonas distintas, todo colapsa en unas funciones universales. Es como si queréis el fractal que os he enseñado antes del modelo de Ising, aquí hay su cierto fractal de las neuronas y es siempre el mismo en todas las regiones. Unas están procesando sonido, otras visión, otras, pero todas hacen prácticamente lo mismo y todas son parecidamente iguales. Que tengan invariancia de escala no garantiza que sean críticas. El contrario sí, si estás en un punto crítico hay invariancia de escala. Pero los físicos teóricos rebuscados conocemos contraejemplos donde puedes tener invariancia de escala pero no es crítico. Entonces había que cerciorarse de que esto es crítico. Y aquí entra otra vez Giorgio. Giorgio
hizo su teoría de spin-glass, de sistemas desordenados, y utilizando técnicas de él, somos capaces de inferir, nosotros con ayuda de gente también muy lista, somos capaces de inferir a qué distancia están estas redes de neuronas del ratón, cada una de ellas, de su punto crítico, en el que se van a desestabilizar y empezar a hacer locuras. Lo podemos medir, eso, utilizando teoría de sistemas desordenados a la Giorgio. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es este. El resultado es que este es el punto crítico, uno en las unidades que sea, este está a 0,99, 0,98, están todas cerquísimas del punto crítico, unas más y otras menos. Y estamos justo tratando de entender por qué. Pero lo que esto sugiere es que todas las regiones, computen lo que computen, estén haciendo lo que estén haciendo, parecen obedecer un principio organizativo común, que es operar cerca del borde de una transición de fase. Parece. Esto es un poco especulativo todavía, estamos intentando entender por qué unas están más cerca y otras están más lejos, pero como no estamos convencidos y voy mal de tiempo, me lo salto. ¿Qué nos falta? Claro, como buenos físicos, modelo. Me parece bien que empíricamente hagas el grupo de normalización, pero ahora quiero un modelo. Nos construimos un modelo, nos lo digiero, pero os resumo lo que pasa. ¿Qué pasa? Que mi modelo tiene un parámetro y lo puedo poner subcrítico, supercrítico o cerquita del punto crítico. Solo si lo pongo cerquita del punto crítico, 0,95 respecto a 1, consigo, y ahora me genero datos, y con esos datos hago el mismo protocolo de antes, hago el grupo de renormalización, los escalo y busco todo. Si los pongo cerca del punto crítico, reproduzco todas las propiedades de las redes de neuronas del ratón. ¿Vale? Con un modelo relativamente sencillo, encontramos que reproducimos toda la estadística de todas las regiones del ratón con muy buena aproximación. Así es que ahí está el paper, que esperemos que nos lo acepten ya mismo. Y finalmente, a una costa de pasarme mucho, no, faltan 5 minutillos, no me voy a pasar mucho. Me voy a pasar un poquito. Es que otra de las reglas de oro que doy es jamás pasarse del tiempo. Y yo no estoy predicando con el ejemplo hoy, pero bueno, espero me disculpéis. ¿Qué os cuento en los minutillos que me quedan? Pues mira, he dedicado toda la charla a hablar del brain y en el título he puesto el machine, pues tendré que hablar también pincelada, la máquina. Hemos dado una pincelada con Turing, pero vamos a decir algo más. Entonces, os voy a presentar estas 3 cosillas. Dejadme que empiece por la primera, que es, ok, ¿ocurre algo parecido a esto que acabamos de investigar en el cerebro, en las redes neuronales artificiales? La respuesta es no, not quite. Este es el estereotipo de una red de estas deep learning que están tan de moda, que funcionan tan bien, en el que tienes un input, ¿vale? Una canción que tú oyes, y este es tu móvil que hace una serie de capas aquí de oscilaciones y saca el resultado y te dice, ah, era Rosalía, ¿vale? Entonces, para hacer esto tienes varias diferencias con cómo procesa el cerebro. Número 1 es que tienes que enseñarle, nos vamos a pensar que está identificando un gato, le tienes que enseñar 1 trillón de gatos a la máquina para que entienda bien lo que es un gato. Le tienes que enseñar el gato para arriba, el gato para abajo, el gato pardo, el gato cojo, el gato con el ojo. Tienes que enseñar millones y una vez y otra y se equivoca y le das. Y después de 14 años de entrenamiento, la red sabe distinguir un gato. ¿Okay? El humano no hace eso. Tú ves un gato, ves otro panza arriba, 3, y ya has identificado el concepto gato, sin que te enseñen 3 billones de trillones de... No necesitas todo ese tree. Y la diferencia fundamental es que en el cerebro hay feedback. Estas reglas, estas redes son forward. Tú vas así, que no funciona, cambio los pesos sinápticos, cambio todos los pesos sinápticos, imaginaos, todos los pesos sinápticos del cerebro, follón. Ahora, prueba otra vez, ¿funciona? No, ha cambiado los pesos. Estás ahí, vaya, energía disipada por todos los lados. El cerebro es muchísimo, infinitamente más eficiente. Y eso lo consigue, creemos, se cree, gracias al feedback. Estas neuronas se hablan las unas a las otras y hacen otra cosa mucho más recurrente. Así es que hay una arquitectura alternativa, que son las redes neuronales recurrentes, donde el layer central está, o los layers centrales, las capas centrales, están entremezcladas. Las neuronas se hablan y tiene está ahí toda una estructura central. Es decir, estamos dentro del paradigma que os he mencionado antes del reservoir computing. Esto funciona, que tú tienes tus inputs, los proyectas dentro de la red, entonces afectan a ciertas neuronas, harán lo que tengan que hacer, y tú pones aquí un output que vas a entrenar, pero solo vas a entrenar estas flechitas exteriores para enseñarle a distinguir cosas. Entonces tú le enseñas gatos,
Esto aquí, cuando metes el concepto gato, una foto de gato, hará lo que tenga que hacer, ¿vale? Y este aprende a identificar cuál es el estado perturbado cuando has metido un input gato. No sé si cuando he puesto la primera transparencia del reservoir computing, enseña una foto de un lago, era un reservoir, ¿vale? Entonces la idea que tuvieron los que parieron esto es que si tú tienes un lago, que es el estado base de tu sistema, de tu reservorio, y tiras una piedra, midiéndola cómo reacciona, midiendo las ondas que se han formado o cómo se chocan, un tío que sea listo desde fuera, leyendo el estado de la red, puede averiguar cuál fue la causa que causó las ondas que está viendo en el lago. La idea es la misma. Tú mandas un input a una red, la red hace abracadabra, hará lo que tenga que hacer, y tú entrenas solamente unas pocas neuronas a leer lo que ocurre dentro. Esto es muchísimo más rápido porque no tienes que cambiar todas las sinapsis de tu cerebro, cambias las 3 o 4. Y es multitask, porque puedes enseñarle un gato y después enseñarle una canción, que puedes tener otra neurona que aprende a leer canciones. ¿Vale? Entonces es multipurpose, o como esto se diga, multipropósito, mucho más general, mucho más extensible, es chachi guay. Resultados. Esto también es resultado de Guille, que es nuestro experto local en Reservoir Computing. ¿Qué hicimos? Cogimos una red neuronal como esa, la construyó Guille, y la vamos a entrenar a distinguir los datos de esta base de datos que es muy típica, MNIST, que son dígitos escritos a mano, y es uno de los protocolos más típicos de testear inteligencias de estas artificiales, ¿no? Entonces, Guille programó su red y tenemos un parámetro de control, que en pocas palabras es cómo de crítico es el sistema. Si pones una dinámica subcrítica, supercrítica o intermedia. El punto, este parámetro lambda igual a 0 es el punto crítico, entonces crítico está aquí. En este eje estoy poniendo la performance, es decir, cómo de bien funciona la red. Pues funciona estupendamente. Son redes realmente chiquitillas, como con 500 neuronas. Guille esto lo hizo en una tarde, no se despeinó mucho, no queríamos una eficiencia del 99,999%, queríamos algo que funcionara, pero efectivamente las reservó estas sin entrenar todas las neuronas, nos dan un 98% de éxito. ¿Pero en qué momento funcionan mejor? Cuando estamos cerquita the edge of chaos. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra primera máquina de inteligencia artificial que funciona con protocolos parecidos a los que creemos que tiene. No solo eso, sino que hay un resultado que es espectacular para mi gusto, pero que no puedo explicar demasiado bien. Este exponente mu que está aquí pintado es el exponente de cómo es la ley de potencias de la matriz de covarianza. Coges la matriz de covarianzas, cómo covarían los estados de los nodos de la red, diagonalizas, tienes tu espectro, y ese espectro decae como un exponente. Pues bueno, hay una teoría recentísima, año 2000, que está aquí, en este artículo en Nature, directamente miles de citas, que te dice que para representar bien la información del mundo exterior dentro de tu red neuronal, este exponente, que yo llamaba mu y aquí se llama alfa, tiene que tener un valor muy cercano a 1. Si tiene un valor demasiado grande, la representación interna en las neuronas es demasiado sencilla y no funciona bien. Si es demasiado pequeño, esto es caos. Este exponente, las redes neuronales que funcionan bien tienen que tener cerca de 1. Y estos tíos que son muy listos, lo midieron en el ratón. Pusieron ratones, los pusieron a ver películas e intentaron ver cómo representaban el concepto de no sé qué en el cerebro, midieron y sacaron que el espectro va con un mu1, paper Nature, súper famosos. Pues Guille, ahí donde lo tenéis, en su red neuronal artificial, cuando estamos en el punto crítico, sin haber hecho nada, ni impuesto nada, ni hecho nada, tenemos que nuestra neurona está representando con un mu ligeramente mayor a 1, como predice la teoría de representaciones óptimas de inputs de Harris y compañía. O sea, bastante espectacular. Nuestras dos últimas flecos. Esto es un proyectito que estoy haciendo con gente, estamos haciendo con gente de Heidelberg y Göttingen, y quiere decir que ellos lo hacen, y yo participo, en el que están diseñando un neuromorphic chip, cosa muy de moda, que ¿qué es? Es un chip, esto es una foto, en el que cada unidad tiene las componentes electrónicas necesarias para simular una neurona. No se dice simular, se dice emular una neurona. Entonces les llegan voltajes, ellos hacen lo que hacen las neuronas, disparan, relajan, entonces son emuladores de la dinámica neuronal. Luego los acoplas unos con otros con un circuitaje dentro del chip y entonces tienes una red neuronal in chip, ¿vale? Y lo que estamos intentando
con mi ayuda intento colaborar es ponerla cerca de un punto crítico para hacer computación at the edge of chaos. Ellos habían hecho ya un articulito diciendo que les salía crítica, pero yo les dije, oye, no, lo habéis medido mal, ¿verdad? Y entonces ahora ya hacemos colaboración todos juntos, intentando entender qué hay que hacer para que sea crítica de verdad. Y esta ya, para clausurar, es otro proyecto de ciencia, ¿cómo se dice? Fantascienza. De fantasía, que estamos haciendo con gente en Japón, que estaban anoche muy contentos, y colaboradores en Barcelona. Estos son expertos del mundo mundial en crecer redes neuronales in vivo. Tienen asociadas, de hecho las generan a partir de células madre, las ponen en una placa de Petri y de pronto tienen allí 500 neuronas. Les ponen sal y pimienta, condimentan, es decir, le echan neurotransmisores, potasio, lo que tengan que tener, conectan, hacen conexiones sinápticas y después de un poco, sin que tú hagas nada, empiezan a disparar. Esto que tenéis aquí es eso. Lo que estamos haciendo con ellos es intentar imponerle a nuestra red neuronal una topología que se parezca un poco más a la del cerebro. Entonces les pedimos que hicieran 4 módulos. El siguiente paso será hacer módulos dentro de módulos, intentando tener una topología de nuestra red que se parezca más a la del cerebro. Esto es una película, estos son las neuronas disparando en tiempo real. Ahí tenéis la actividad. Manipulan para que tengan el calcio, ¿verdad? Se hace fosforescente, son películas de las neuronas disparando y el objetivo sería hacer una máquina sintética con neuronas de verdad fuera del cerebro. Así es que, en resumen de mi charla, operar cerca del borde de una transición de fase es una solución excelente para hacer computación robusta de manera colectiva. Y la naturaleza, por supuesto, a través de la evolución ha encontrado esa solución y parece utilizarla en multitud de sistemas. Entonces, ¿qué es la física? Vuelvo a John Hopfield, que dice que la idea de física, la idea central, es que el mundo es un lugar entendible y que uno debería ser capaz de coger el sistema que más le guste, mirar cuáles son sus constituyentes, entender cómo son las relaciones entre sus constituyentes, hacer experimentos y en la base de todo eso desarrollar una teoría cuantitativa y matemática que nos permita racionalizar el comportamiento. Por lo tanto, hacer física, es un punto de vista del mundo que nos dice que con esfuerzo, ingenuidad, recursos adecuados, etcétera, etcétera, deberíamos ser capaces de avanzar nuestro entendimiento de cualquier cosa que nos rodea. Ser un físico es dedicarse a la búsqueda de este tipo de entendimiento. Con lo cual, el foco de qué es física ya no es el electrón o la galaxia o el semiconductor. Vamos a respirar un poquito más. Ser físico es entender lo que te parezca bien y en particular a muchos de nosotros nos fascinan problemas de biología. El premio Nobel, igual que empecé, se lo han dado a estos 3 señores y yo os he calentado la cabeza infinitamente colándome de todos los límites para hablaros del primero. Ahora viene la charla del segundo y del tercero, pero esta es mucho más breve. A ellos le han dado el premio Nobel, Manabe, que está en Estados Unidos, y en alemán, Klaus Hasselmann, le han dado el Nobel for the Physical Modeling of Earth's Climate, Quantifying Variability and Reliability Prediction Global Warming. Manabe fue el primero que entendió que el CO2 en la atmósfera aumentaba la temperatura, publicó los papers, y este señor es el que demostró que aunque los modelos de tiempo, de predicción de tiempo son caóticos, se puede hacer predicción haciendo estadística, haciendo ensembles, en fin, haciendo investigación de física estadística del clima. Y por todo eso, pues le han dado el premio Nobel y creo que nos resulta inspirador el hecho de poder dedicarnos a todas estas problemas tan complejos con herramientas de físico, con teorías cuantitativas y en muchos de estos casos lo que triunfa son soluciones colectivas o cooperativas. Entonces, para cerrar, quizá una llamada a que, aparte de investigar en este problema que estudian estos 2 señores, deberíamos como sociedad tomar la decisión colectiva de empezar de una vez a reducir emisiones y parar el desastre.
la de los sistemas aislados como los sistemas abiertos. Esas dos teorías te dicen si tu sistema satisface unas ciertas condiciones, como por ejemplo, también has hablado en parte de eso, como por ejemplo que sea aislado, las interacciones no disipativas, etcétera. Entonces tendrás invariancia de escala, universalidad, cualidades críticas, por el estilo. Pero lo contrario, no es algo que me ha comentado siempre. Si no te dice cada vez que tú veas invariancia de escala, cualidades críticas, etcétera, va a significar que tu sistema satisface ciertas propiedades. Esas eran las hipótesis de la teoría, no los resultados. Entonces, hay una teoría, o sea, se persigue también, ¿qué se persigue exactamente? Una teoría de la criticalidad, pero también mezclada con la computación, que es como lo de ese resultado, ¿no? Que te dice que el espectro de la matriz de declaraciones tiene que caer con alfa, y entonces eso tiene relevancia para la computación, ¿no? Eso a mí me parece súper relevante porque es como el teorema que hace falta para empezar a hacer todo esto, ¿no? Sí, claro, te podría hablar una hora, tampoco voy a añadir mucho más. Pero, en fin, obviamente tenemos todavía muchas deficiencias conceptuales y técnicas. Por mencionar una, a nivel global, os he vendido que nuestro grupo propone la idea de que hay una transición de sincronización. Sin embargo, cuando hemos mirado a nivel de neuronas individuales, la transición que vemos no estamos seguros de que haya sincronización a nada. Es más bien hacia una inestabilidad. Entonces, las dos cosas de momento no nos cuadran. Tenemos una teoría crítica a nivel microscópico, más invariancia de escala, y ya cuando vamos a nivel global, tenemos otra que es ligeramente distinta. Si hay invariancia de escala, de verdad eso no debería ser. No lo he dicho en la charla, pero ahora que nos queda menos, o sea, hay aspectos claramente insatisfactorios, no creo que en absoluto tener una teoría. ¿Había otra pregunta por ahí? Yo, por ejemplo, el trabajo que era nuestro en vuestro laboratorio, que era programando una individual de Lima Brain Project, creo que era. Ya estudiando el cerebro en estado de reposo, ¿entiendes? Sí, no lo he dicho, pero era todo lo que vuestro era ese estado, el cerebro en estado de reposo. Claro, que no sé si había hecho algo, o hay algo en este ámbito, con una función concreta. Por ejemplo, habló de hipocampo cuando el ratón hace una tarea exploratoria. No sé si haciendo el tipo de tarea también se ha estudiado todos los modos normales en los que se superpone la actividad del cerebro. Sí. Ya está. Sí. Sí, por ejemplo, había un momento en que os he contado que estudiábamos pacientes dentro del escáner en coma, no coma, despertables, no despertables. Por supuesto, hay alguien de psicología por aquí, me consta. Por supuesto que los psicólogos están como locos con estas cosas. O los que estudian psiquiatría, una ciencia muy nueva que he aprendido gracias a mi amigo Miguel, es la computational psychiatry. Ahora mismo, para entender qué es autismo, qué es el espectro autismo, qué es esquizofrenia, qué es nada, lo que hacen es data science. Estás mirando los cerebros y estás viendo cómo cambian las conectividades. Por ejemplo, cuando tienes a personas esquizofrénicas, está ya bastante bien documentado que la conectividad estructural cambia, se pierde bastante la propiedad de que todo está conectado con todo, se separan más de como islas disjuntas, ¿vale? Y eso se observa bastante sistemáticamente en pacientes de esquizofrenia. Entonces, por supuesto, o sea, ahí se ha abierto una puerta brutal para psicólogos, psiquiatras, ciencias cognitivas, todo lo que tú quieras. Yo eso he pasado de puntilla, yo estaba en estado fundamental. Tengo una pregunta de curiosidad sobre el proyectito este que dices en el que están creciendo redes neuronales in vivo, que ya son más curiosidades, no sé si tú lo sabes. O sea, me gustaría saber, por ejemplo, cuál es el proceso con el que están haciendo lo que hacer, si empiezan desde una distribución especial y luego llegan hacia una distribución estacionaria de los pesos sinápticos. No, las neuronas cuando las pones in vitro hacen cosas raras. Es decir, lanzan sinapsis, se conectan con unas a las otras y se ponen tan conectadas que cuando de pronto una dispara, están tan fuertemente conectadas que disparan síncronamente. Entonces, directamente las redes neuronales artificiales in vitro están en una fase epiléptica, directamente. Entonces, las de verdad, durante el desarrollo, se conectan mucho a lo bruto. Al principio estamos todos en fases pseudoepilépticas, pero luego está el proceso de poda sináptica. Y eso va con el desarrollo humano y es muy difícil reproducirlo en el laboratorio. Con lo cual, construir redes que hagan algo parecido a las de verdad en el laboratorio es complicado. Estamos en ello, están en ello, damos sugerencias de qué tendrían que hacer, pero los regímenes dinámicos que tienen las del laboratorio son muchísimo más pobres que las de las redes neuronales de verdad. Eso lo quería preguntar, sí.
si había algún tipo de poda. Son mucho más pobres y tenemos que aprender a enseñarles a que sean más ricas. Y una última pregunta. Que mi pregunta ¿cuáles son los parámetros a nivel físico? Son indicadores de que existe una relación entre las variables, aparte de ajustarse al modelo matemático que se enseña gráficamente. No estoy seguro de entenderte bien qué quieres decirme. O sea, que el hecho de que se estudien dos variables y se ajusten, pues yo que sé, a un modelo lineal, o sea, ¿qué significa físicamente? ¿Qué conclusiones se pueden extraer ahí y cuáles son los parámetros que nos dicen que esas conclusiones son correctas y no es que son dos variables aleatorias que guardan una relación? Sigo sin entenderte exactamente, pero bueno, te respondo lo que yo creo que quieres decir. O sea, tienes una fenomenología que es muy complicada. Y lo bonito es que con modelos muy sencillos, de hecho, al final nuestros modelos pueden tener 1 o 2 parámetros, podemos cambiar el estado colectivo de estar muy organizado o desorganizado también. Eso tiene un reflejo en el cerebro de verdad, porque el estado nuestro de activación está regulado por reguladores externos, neuromoduladores, como por ejemplo serotonina, como por ejemplo dopamina, que lo que hacen es que te suben o bajan el nivel de excitación o el nivel de inhibición. Entonces, toda esta criticalidad de la que yo hablo se puede resumir en un balance entre la acción de neuronas excitadoras e inhibidoras. Y ese balance puede ser alterado farmacológicamente o a lo largo del día con distintas fases, pero lo bonito que te permite creer que estás entendiendo algo es que en modelos muy sencillos, donde varías solamente un parámetro, consigues cosas muy parecidas, consigues que el cerebro entero se te vaya a fases muy desconectadas, a fases dormidas, a fases... Entonces, validación empírica en el sentido más tradicional, que creo que es lo que tú me preguntas, ¿qué observable tenemos que avanzar en esa dirección? Estoy de acuerdo. Los modelos que tenemos siguen siendo bastante metafóricos. Por tradición de física y estadística sabemos que los modelos metafóricos funcionan muy bien. Pueden ser incluso cuantitativamente correctos por estas cosas de la universalidad, pero los modelos que tenemos siguen siendo muy caricaturescos. Para tener predicciones mucho más afinadas hay que evolucionar todavía un poquito. No sé si te respondí o no, pero dicho algo. Pero bueno, yo sí te voy a decir que... Era la última. O sea, discutiendo con esta chica, que o sea, una evidencia sencillita es que tú, si por ejemplo miras las matrices de covarianza que dice Miguel Ángel, pues me parecen muy parecidas a las matrices estructurales. Tú estás construyendo un modelo lineal en el que acoplas neuronas de primera aproximación, pues puedes suponer que es una copia lineal. Y si luego además encuentras que esas covarianzas se parecen bastante, es un poco como lo que decía el otro día Miguel. Estás haciendo una teoría la más sencilla posible, que es la que solo tiene en cuenta las interacciones de tipo covariantes. Entonces, que sí que hay esa evidencia más o menos... Sí, es mejorable, se podría Sí, olvidar más. sí, sí. Bueno, pues yo creo que terminamos aquí dando las gracias. Gracias.